Hay dos palabras que Abdullah consideraba las más poderosas que existen en el idioma humano. No porque fueran las más elaboradas ni las más sofisticadas, sino porque eran las más directas, las que llegaban con mayor precisión al núcleo del mecanismo que produce la realidad que cada persona experimenta. Dos palabras que se usan docenas de veces al día, de manera completamente automática, sin la menor conciencia de que cada vez que se usan, se está emitiendo una instrucción precisa hacia el mecanismo más fundamental que existe, el mecanismo de la conciencia, que produce la experiencia de vida de acuerdo con lo que se declara como identidad real. Esas dos palabras son yo soy. Y lo que las hace las más poderosas no es su complejidad. Es exactamente lo contrario. Es su simplicidad absoluta, su inmediatez. La manera en que conectan directamente la conciencia que las pronuncia con la identidad que declaran. Porque yo soy no es una afirmación sobre algo externo, no es una declaración sobre las circunstancias, es una declaración sobre la identidad, sobre quién es la persona que las pronuncia en el nivel más fundamental de su ser. Y esa declaración de identidad pronunciada con la frecuencia con que la mayoría de las personas la pronuncia en los momentos ordinarios del día sin la menor conciencia de su poder, es exactamente lo que construye la frecuencia habitual de fondo, desde la que opera la conciencia de esa persona. La frecuencia que la ley del reflejo usa como su instrucción principal para producir las circunstancias que corresponden a esa identidad declarada. Abdullah transmitió esta comprensión a Neville Goddard en los primeros años de su trabajo conjunto, no como concepto abstracto para estudiar, como observación directa sobre algo que podía verificarse inmediatamente en la propia experiencia de cualquier persona que prestara la atención suficiente a la manera en que usaba esas dos palabras en los momentos ordinarios de su día. Abdullah le pedía a Neville que escuchara con atención las frases que pronunciaba automáticamente en los momentos donde ninguna práctica deliberada estaba en curso, donde la mente funcionaba desde sus patrones más arraigados, sin el filtro del esfuerzo consciente. Y lo que Neville comenzó a escuchar cuando prestó esa atención fue algo que lo dejó inicialmente sin palabras. Escuchó que la mayoría de sus declaraciones de yo soy en los momentos ordinarios del día no describían la identidad que quería habitar. Describían exactamente la identidad opuesta. Yo soy alguien para quien el dinero siempre es difícil. Yo soy alguien que se cansa fácilmente. Yo soy alguien que no tiene suerte en las relaciones. Yo soy alguien que siempre llega tarde. Yo soy alguien para quien las cosas buenas no duran. Esas declaraciones de identidad pronunciadas de manera automática y repetitiva, en los momentos ordinarios, donde la mente opera sin supervisión deliberada, eran exactamente las instrucciones que la ley del reflejo estaba recibiendo para producir las circunstancias que correspondían a esas identidades declaradas, con la misma precisión y la misma fidelidad con que reflejaría cualquier otra cosa que se pusiera delante de él. La revelación fue profunda para Neville, no porque la comprensión fuera nueva en términos intelectuales, sino porque la observación directa de sus propios patrones de uso del yo soy le mostraba con una claridad que ningún argumento podía igualar exactamente dónde y cómo su conciencia estaba produciendo los resultados que obtenía. No en los momentos de práctica formal, donde aplicaba las técnicas correctas con la intención correcta. En los momentos ordinarios donde el yo soy automático, declaraba una identidad que contradecía completamente lo que los momentos de práctica formal intentaban construir. Y esa contradicción entre la identidad declarada en los momentos de práctica y la identidad declarada en los momentos ordinarios era exactamente la causa de la inconsistencia que Neville había experimentado en sus resultados, a pesar de la dedicación genuina que ponía en su práctica formal. Detente ahora mismo. Antes de continuar leyendo, presta atención por un momento a las declaraciones de yo soy que has pronunciado hoy. No las declaraciones deliberadas durante alguna práctica formal, las declaraciones automáticas en los momentos ordinarios del día, las frases que has completado después de las palabras yo soy sin pensar conscientemente en lo que estabas declarando.
Yo soy cansado. Yo soy estresado. Yo soy alguien para quien esto no funciona. Yo soy malo para los números. Yo soy una persona que siempre tiene problemas con el dinero. ¿Cuál es la identidad que esas declaraciones automáticas están construyendo? ¿Corresponde a la identidad que conscientemente quieres habitar? ¿O hay una distancia significativa entre la identidad que declaras deliberadamente y la identidad que declaras automáticamente? Esa distancia es exactamente el espacio donde la inconsistencia en los resultados se produce, y observar ese espacio con honestidad es el primer paso hacia la comprensión que Abdullah transmitía y que este video explora en su dimensión más práctica y más directamente aplicable. Escribe ahora en los comentarios una declaración de yo soy que describa la identidad que genuinamente quieres habitar, no la que tienes miedo de no merecer, la que sientes que corresponde a quien realmente eres en tu mejor versión. Esa declaración escrita públicamente es en sí misma un acto de reconocimiento de la identidad que este video te invita a habitar con mayor conciencia y mayor consistencia. Este canal existe para traerte comprensiones que producen transformaciones reales en la vida real de personas reales. Si lo que recibes aquí tiene valor genuino para ti, apoya este trabajo con un super chat. No como obligación, sino como colaboración genuina con algo en lo que crees. Tu contribución es lo que permite que este trabajo continúe creciendo y llegando a más personas que están listas para recibirlo sin detenerse jamás. Dale también un like a este video. Compártelo con alguien que sabes está listo para esta comprensión. Vuélvete miembro del canal para acceder a contenido exclusivo. Y suscríbete activando la campanita. Abdullah entendía el poder del yo soy desde una perspectiva que integraba la comprensión bíblica más antigua con la verificación directa en su propia experiencia. Sabía que en los textos hebreos más antiguos, el nombre de Dios que se traduce convencionalmente como yo soy el que soy no era simplemente un nombre propio. Era la descripción de la naturaleza fundamental de la conciencia creadora, de la conciencia que crea la realidad a través de lo que declara ser, y que cuando un ser humano pronuncia yo soy, está usando exactamente el mismo poder creativo, aunque en una escala proporcional a su nivel de comprensión y de conciencia. Está declarando su identidad al mecanismo más fundamental que existe, al mecanismo que produce experiencias que corresponden a la identidad declarada, con la precisión de algo que no tiene agenda propia, sino que simplemente refleja lo que recibe. Esta comprensión cambiaba radicalmente la relación con el yo soy. Convertía cada uso de esas dos palabras de un acto inconsciente y automático en una oportunidad consciente y deliberada de declarar la identidad que se quería habitar. No en los momentos especiales de práctica formal únicamente. En cada momento ordinario del día donde el yo soy emergía en la propia experiencia. Porque cada uno de esos momentos era una oportunidad de reforzar la identidad correcta o de reforzar la identidad incorrecta, de contribuir a la frecuencia habitual de fondo que produce los resultados de vida o de erosionarla, de trabajar con la causa real de la experiencia o de trabajar contra ella sin saberlo. Neville comprendió esto de una manera que transformó completamente su práctica. No solo la práctica formal de la visualización o de la meditación, la práctica ordinaria de vivir, porque entendió que cada momento del día era una práctica, que cada declaración de yo soy era una práctica, que cada vez que completaba esa frase de una manera u otra, estaba practicando algo. Estaba reforzando una identidad o la otra. Estaba contribuyendo a una frecuencia o a la otra. Y que esa comprensión de que la vida ordinaria era práctica constante cambiaba el peso relativo de los momentos formales de práctica, en comparación con los momentos ordinarios. Hacía que los momentos ordinarios fueran el campo de práctica más importante, el lugar donde la frecuencia habitual de fondo realmente se construye o se erosiona, el lugar donde el trabajo más significativo ocurre o no ocurre independientemente de lo que se haga en los momentos formales de práctica. Abdullah vivía desde esa comprensión de manera tan completa
que cada declaración de yo soy en su vida ordinaria era una declaración de la identidad correcta. No porque suprimiera las declaraciones incorrectas con esfuerzo de voluntad, sino porque la comprensión que tenía de la naturaleza del yo soy hacía que la declaración correcta fuera la respuesta más natural posible a cualquier circunstancia. Hacer una declaración de identidad incorrecta habría sido para Abdullah como sumar incorrectamente un problema matemático para el que se conoce la respuesta correcta. Posible en teoría, pero completamente contrario a la comprensión que ya operaba en él de manera automática. Esa automaticidad de la declaración correcta era el resultado de años de trabajo consciente y deliberado con el yo soy en los momentos ordinarios de la vida cotidiana. No de un talento natural para la conciencia espiritual, del mismo proceso de práctica consistente que cualquier otra competencia requiere para volverse automática. El proceso de hacer algo deliberadamente, hasta que deja de requerir deliberación, hasta que se convierte en el patrón de respuesta natural que opera sin esfuerzo consciente, porque ha sido practicado suficientes veces para instalarse como hábito en los niveles más profundos del sistema de respuesta. Ese proceso está disponible para cualquier persona que comprenda lo que Abdullah entendía sobre el yo soy, y que decida aplicar esa comprensión con la consistencia necesaria en los momentos ordinarios de su vida cotidiana. No requiere condiciones especiales, no requiere niveles avanzados de desarrollo espiritual previo. Requiere la comprensión correcta y la práctica consistente en los momentos donde esa comprensión puede aplicarse, que son todos los momentos del día ordinario donde el yo soy emerge en la experiencia interna o externa, y donde la elección de cómo completarlo determina qué identidad se está declarando y, por lo tanto, qué frecuencia se está irradiando hacia el mecanismo que produce la experiencia de vida de esa persona. El uso correcto del yo soy no es un ejercicio que se realiza en momentos dedicados a la práctica espiritual. Es una cualidad de conciencia que se desarrolla en los momentos ordinarios, donde el yo soy emerge automáticamente sin invitación deliberada. En el momento donde algo sale mal, y la primera respuesta interna es yo soy torpe o yo soy un fracaso. En el momento donde se enfrenta a una dificultad financiera, y el pensamiento automático es yo soy alguien para quien el dinero siempre es un problema. En el momento donde una relación presenta dificultades, y la interpretación automática es yo soy alguien que no merece amor genuino. En todos esos momentos ordinarios donde el yo soy emerge desde los patrones más arraigados, sin el filtro del esfuerzo consciente, la oportunidad más importante del trabajo de conciencia está presente. No la oportunidad de suprimir la declaración incorrecta con fuerza de voluntad. Esa supresión, aunque posible en el corto plazo, no produce la reprogramación profunda que Abdullah buscaba en Neville. Produce simplemente una cobertura temporal sobre un patrón que continúa operando en los niveles más profundos donde la supresión consciente no llega. La oportunidad real es la de notar la declaración incorrecta con suficiente claridad y honestidad para poder hacer el movimiento deliberado hacia la declaración correcta. No como negación de lo que se siente, como elección consciente de qué identidad se quiere reforzar en ese momento específico, con esa oportunidad específica. Esa distinción entre suprimir y elegir conscientemente es fundamental en la enseñanza que Abdullah transmitió a Neville, porque la supresión requiere energía constante y produce tensión. La elección consciente requiere comprensión y produce libertad. Y la libertad que produce es exactamente la libertad que Abdullah encarnaba en su relación con el yo soy. No la libertad de alguien que nunca experimenta el impulso de hacer declaraciones incorrectas. La libertad de alguien para quien la comprensión del poder del yo soy es tan clara y tan integrada, que cuando ese impulso emerge, la respuesta natural es la elección consciente de la declaración correcta, en lugar de la rendición automática al patrón condicionado. Neville desarrolló esa libertad progresivamente, no de una vez, no sin los momentos donde el patrón condicionado se imponía antes de que la conciencia pudiera intervenir, sino con una dirección clara y con la verificación directa en su propia vida
de que cada vez que lograba hacer esa elección consciente en un momento ordinario, algo en sus circunstancias externas respondía en la dirección correspondiente, no siempre de manera dramática ni inmediata, pero de manera consistente y verificable a lo largo del tiempo, con la regularidad de algo que sigue una ley, y no la aleatoriedad de algo que ocurre por suerte. La manera en que Abdullah enseñaba a Neville a hacer ese movimiento de la declaración incorrecta a la correcta, en los momentos ordinarios, era específica y práctica. No era una instrucción de afirmar lo opuesto de lo que se sentía. Esa instrucción, aunque popular en muchos círculos de pensamiento positivo, producía la tensión de quien lucha contra su propia experiencia interna, en lugar de trabajar con ella. La instrucción de Abdullah era más sutil y más poderosa. Era la de encontrar el nivel de verdad más profundo disponible en ese momento. El nivel desde el que una declaración de yo soy positiva y genuina fuera posible sin requerir la negación de la experiencia presente. Por ejemplo, si la experiencia presente era de dificultad financiera, la instrucción no era afirmar yo soy rico, cuando esa afirmación producía la resistencia interna de quien sabe que no corresponde a las circunstancias actuales. La instrucción era encontrar el nivel más profundo de verdad disponible. Yo soy alguien cuya relación con la abundancia está cambiando. Yo soy alguien que está aprendiendo a habitar la frecuencia de la prosperidad. Yo soy alguien que reconoce que la abundancia es su estado natural, aunque las circunstancias presentes todavía no lo confirmen completamente. Esas declaraciones, aunque menos dramáticas que la afirmación directa de la riqueza, eran genuinas. Podían habitarse sin la resistencia interna que produce la negación de la experiencia presente, y esa genuinidad las hacía mucho más efectivas para la reprogramación de la frecuencia habitual de fondo que cualquier afirmación más dramática pero menos honesta. Abdullah llamaba a esto trabajar desde el nivel de verdad más profundo disponible, no desde el nivel de verdad más optimista posible, desde el más profundo, porque la profundidad de la verdad era lo que producía la genuinidad del sentimiento que acompañaba la declaración, y la genuinidad del sentimiento era lo que determinaba la profundidad a la que la nueva declaración de yo soy podía penetrar en la mente profunda donde la reprogramación real ocurre. Una declaración genuina, aunque modesta, penetraba más profundamente que una declaración grandiosa pero forzada, con la misma lógica con que una raíz que crece lentamente pero con genuinidad alcanza profundidades que una raíz que crece rápidamente, pero sin solidez, no puede sostener. Neville aplicó este principio del nivel de verdad más profundo disponible en circunstancias concretas de su vida y documentó los resultados con la honestidad que caracterizaba toda su enseñanza. Describía cómo en los periodos donde había encontrado el nivel de verdad más profundo, genuinamente disponible para él en relación con las áreas de su vida, que quería transformar los resultados, habían respondido con una consistencia que no podía atribuir a la casualidad. Y como en los periodos donde había intentado declaraciones más grandiosas pero menos genuinas, los resultados habían sido significativamente más inconsistentes, confirmando una y otra vez que la genuinidad del sentimiento que acompañaba el yo soy era el factor más importante que la ambición de la declaración, más importante que la precisión técnica de las palabras elegidas, más importante que la intensidad con que se intentaba creer lo que se declaraba. El nivel de verdad más profundo disponible no es estático. Cambia con la práctica. A medida que la comprensión crece y la práctica se vuelve más consistente, el nivel de verdad más profundo disponible se desplaza progresivamente en la dirección correcta. Lo que al principio requería un esfuerzo significativo para habitarse genuinamente, se vuelve gradualmente más natural. Lo que al principio parecía demasiado optimista para ser genuino, se vuelve gradualmente más accesible a medida que la experiencia directa de ver las declaraciones más modestas producir resultados correspondientes, construye la base de certeza que permite habitar declaraciones más amplias con la genuinidad que su efectividad requiere. Abdullah había recorrido ese proceso hasta su conclusión más completa, hasta el punto donde su nivel de verdad más profundo disponible en relación con cualquier aspecto de su vida
correspondía perfectamente a la identidad que quería habitar, sin la tensión de quien lucha contra su experiencia interna, sin el esfuerzo de quien intenta creer algo que su experiencia no confirma, con la naturalidad de quien declara lo que genuinamente es porque el proceso de práctica consistente ha alineado su experiencia interna con la identidad correcta hasta el punto en que ya no hay distancia entre las dos. Esa alineación completa entre la experiencia interna y la identidad declarada es el estado que Abdullah encarnaba y que Neville aspiraba a desarrollar. No porque fuera el único estado desde el que el yo soy podía producir resultados, sino porque era el estado desde el que producía los resultados más consistentes y más extraordinarios. El estado donde el yo soy no era una práctica deliberada, sino la manera natural de existir, donde cada declaración de identidad era genuina y no forzada, donde la frecuencia habitual de fondo era consistentemente la correcta, no porque se la mantuviera con esfuerzo, sino porque era simplemente lo que se era en cada momento. Ese estado no requiere perfección para comenzar a producir sus efectos, requiere dirección. Requiere la comprensión correcta de qué produce la frecuencia correcta y la práctica consistente en la dirección que conduce hacia esa frecuencia. Momento a momento, declaración de yo soy a declaración de yo soy. En los momentos ordinarios del día donde la oportunidad de elegir conscientemente la identidad que se declara está siempre presente para quien tiene la comprensión suficiente para reconocerla como la oportunidad que es. El yo soy más poderoso que existe no es el que se pronuncia en los momentos de práctica formal con la mayor intensidad posible. Es el que se habita en los momentos ordinarios con la mayor genuinidad posible. El que emerge no de un esfuerzo de convicción, sino de una comprensión tan profunda y tan integrada, que la declaración correcta se convierte en la respuesta natural de la conciencia ante cualquier circunstancia. No porque las circunstancias la justifiquen siempre, sino porque la comprensión que la sustenta no depende de las circunstancias para existir. Se sustenta desde adentro. Desde el reconocimiento directo de que el yo soy es la declaración de identidad más poderosa que existe y de que cada uso de esas dos palabras es una oportunidad de reforzar la identidad correcta o la incorrecta. Abdullah había llegado a ese punto donde la comprensión era tan profunda y tan integrada que la declaración correcta era su respuesta automática, no porque suprimiera las declaraciones incorrectas con esfuerzo de voluntad, sino porque la comprensión del poder del yo soy era tan operativa en él que la declaración incorrecta simplemente no tenía el terreno necesario para instalarse. Como alguien que comprende perfectamente las matemáticas no comete errores aritméticos, porque la comprensión correcta ocupa el espacio que el error habría necesario para producirse, no porque luche contra el error, porque la comprensión correcta es lo que opera naturalmente en ese espacio. Neville desarrolló esa comprensión operativa progresivamente, con los avances y los retrocesos que caracterizan cualquier proceso de transformación genuina, con los momentos donde la declaración correcta era natural y los momentos donde el patrón condicionado se imponía antes de que la conciencia pudiera intervenir, pero siempre en la misma dirección, siempre hacia una mayor automaticidad de la declaración correcta, hacia un mayor nivel de verdad disponible en relación con la identidad que quería habitar, hacia una mayor alineación entre la experiencia interna y la declaración que esa experiencia podía sostener genuinamente sin la resistencia que produce la distancia entre lo que se declara y lo que se siente. Esa progresión gradual hacia la automaticidad de la declaración correcta es exactamente el proceso que este video te invita a iniciar o a profundizar si ya lo has iniciado. No un salto inmediato a declaraciones grandiosas que tu experiencia interna no puede sostener genuinamente. Una práctica honesta y consistente en los momentos ordinarios del día donde el yo soy emerge automáticamente y donde la oportunidad de hacer la elección consciente está siempre presente. Esa práctica honesta y consistente
Tiene un punto de partida que está disponible para ti, ahora mismo en este momento con quien eres ahora, y con el nivel de comprensión que tienes ahora. El punto de partida es simplemente comenzar a notar, a prestar atención a las declaraciones de yo soy que haces automáticamente en los momentos ordinarios del día, no con el juicio de quien busca errores que corregir, con la curiosidad tranquila de quien quiere entender cómo funciona su propio sistema de conciencia para poder trabajar con él de manera más efectiva. Esa observación honesta sin juicio es el primer acto de la práctica y es suficiente para comenzar el proceso que Abdullah identificaba como el más poderoso que existe para la transformación de la frecuencia habitual de fondo que determina los resultados de vida. Cada vez que notes una declaración de yo soy incorrecta en los momentos ordinarios, tienes una oportunidad. La oportunidad de encontrar el nivel de verdad más profundo disponible en ese momento. La declaración genuina que puedes habitar sin la resistencia interna que produce la distancia entre lo que se declara y lo que se siente. Y esa declaración genuina, aunque sea modesta, aunque sea menos ambiciosa que la que podrías querer hacer, es exactamente lo que la mente profunda necesita para comenzar el proceso de reprogramación en la dirección correcta. Con la misma lógica de la raíz que crece lentamente, pero con solidez real, hacia la profundidad donde la reprogramación duradera ocurre. Abdullah lo sabía. Lo enseñó a Neville con la precisión y la paciencia de quien sabe que el proceso requiere tiempo y que el tiempo bien invertido en la dirección correcta produce resultados que ningún atajo puede producir con la misma calidad y la misma durabilidad. Y Neville lo verificó durante décadas con la honestidad que caracterizaba toda su enseñanza, no prometiendo resultados inmediatos, describiendo el proceso real con sus avances y sus retrocesos y su dirección consistente hacia una mayor integración de la comprensión del yo soy en la vida ordinaria, que produce los resultados más extraordinarios que documentó. Esa comprensión y ese proceso están ahora disponibles para ti, no como sistema complejo que requiere preparación previa, como la práctica más simple y más poderosa que existe, la práctica de prestar atención al yo soy en los momentos ordinarios, de encontrar el nivel de verdad más profundo disponible, de hacer la declaración genuina que puedes habitar sin resistencia interna, y de repetir ese proceso con la consistencia suficiente para que la frecuencia habitual de fondo se desplace progresivamente en la dirección que produce los resultados que corresponden a la identidad que genuinamente quieres habitar. Yo soy no es una frase. Es la herramienta más poderosa que tienes y está disponible para ti en cada momento ordinario del día, donde la eliges conscientemente en lugar de dejarla operar automáticamente desde los patrones condicionados que han determinado tu experiencia hasta ahora. Esa elección consciente, repetida con la consistencia que la práctica desarrolla, es todo lo que se necesita para que el proceso comience a producir los resultados que Abdullah demostró y que Neville documentó. Resultados que no son el privilegio de unos pocos, sino la consecuencia natural de una comprensión aplicada con honestidad y consistencia en los momentos ordinarios de la vida real.